La tarde se asentó sobre Oak Island con una quietud inquieta. Una ligera brisa recorría el suelo llevando el crudo aroma de la tierra húmeda mientras una tensión incómoda permanecía en el aire y se grababa en el rostro de Rick Lagina. Durante horas los escáneres habían estado registrando señales que no tenían sentido geológico en el lugar exacto donde el equipo se encontraba ahora. La densidad de las lecturas era tan extrema que Emma rompió de repente el silencio, su voz aguda por la incredulidad. Rick, esto no es una cavidad natural. Alguien construyó esto. Esa sola frase encendió toda la operación. La calma desapareció al instante, sustituida por rápidos movimientos y voces urgentes. Cuando el equipo se concentró en la zona bajo sus pies, descubrió un punto de acceso oculto bajo una extensión de antiguo suelo de madera. La madera era frágil, oscurecida por el paso del tiempo y claramente artificial. Las primeras estimaciones la situaban entre 300 y 400 años de antigüedad, mucho antes de cualquier actividad moderna en la isla. Cuando Rick levantó por fin la pesada losa de piedra que había bajo las tablas podridas, una violenta ráfaga de aire helado irrumpió hacia arriba. El frío fue inmediato y antinatural, tan repentino que el medidor de temperatura se desplomó 11 grados en cuestión de segundos. En ese momento se apoderó del miedo. Alguien del equipo de cámaras susurró apenas audible: «Algo respira ahí abajo». Una estrecha escalera descendía en la oscuridad, conduciendo a lo que parecía ser una cámara subterránea sellada. Grabado en la puerta había un símbolo que había obsesionado a los investigadores de Oak Island durante más de una década. Algunos lo llamaban una cruz templaria, otros creían que era una marca pirata. Unos pocos temían que fuera algo mucho más peligroso. Rick se detuvo en lo alto de la escalera y murmuró: «Si esta es la verdadera bóveda, estamos a punto de descubrir el secreto de alguien». Luego, casi para sí mismo, añadió: «No la historia». Al bajar, un repentino ruido metálico resonó detrás de la pared de piedra, como si algo se hubiera movido en lo más profundo de la estructura. En ese instante, toda la tripulación retrocedió instintivamente. Las luces parpadearon. La temperatura bajó aún más. La mano de Rick tembló visiblemente al volverse y decir: «Nos equivocamos en Oak Island. Nos equivocamos mucho». Ese mismo día, Emma Cooligan había estado operando el escáner de profundidad de la IA sin incidentes. Por la tarde, sin embargo, los datos que llenaban la pantalla hicieron que todos los corazones de la sala se estremecieran. El escáner reveló una cavidad perfectamente circular enterrada entre 22 y 28 pies bajo la superficie. Su forma era impecable, sus bordes demasiado precisos para ser explicados por la erosión natural. Emma llamó inmediatamente a Rick y le dijo en voz baja: «Esta no es una cavidad ordinaria. La simetría por sí sola es alarmante». Cuando la tripulación se reunió en torno a la pantalla, el miedo y la excitación se mezclaron en expresiones idénticas en todos los rostros. Entonces, la situación se agravó. En el momento en que comenzó el mapeo de límites, los sensores de temperatura volvieron a caer bruscamente. No 1 o 2 grados, sino un desplome total de 11 grados. Rick preguntó en voz baja: «¿Hay corriente de aire ahí abajo?» Emma sacudió la cabeza. «No. Esto no es ventilación. Está sellado». Marty se puso rígido al oír sus palabras. En Oak Island, un desplome repentino de la temperatura a menudo significaba una cosa, una estructura que había estado encerrada durante siglos. Entonces llegó el sonido que silenció la sala por completo. Cuando un martillo de prueba envió vibraciones al suelo, el eco que regresó no se parecía a la piedra ni a la tierra. Sonaba agudamente como metal. La implicación era aterradora. El metal no se forma de forma natural a esa profundidad en Oak Island. Emma amplió los datos y dijo: «Este es un eco compuesto. La roca natural no puede producir este sonido». La pregunta no formulada flotaba pesadamente en el aire. Si había metal enterrado bajo ellos, ¿quién lo había colocado allí y cuánto tiempo hacía? Cuando Emma cartografió la densidad interna de la cavidad, la imagen que apareció dejó atónitos a todos. El espacio interior era hueco,
pero sus capas exteriores estaban reforzadas con concentraciones inusualmente altas de material metálico. Parecía diseñado deliberadamente reforzado como si hubiera sido diseñado para proteger algo de inmenso valor. Rick miró fijamente la imagen y dijo en voz baja: «Esto puede no ser una cámara. Esto podría ser una bóveda». Con esa realización la dirección de toda la excavación cambió. El equipo sabía que estaban parados en el borde de algo que podría redefinir la historia de Oak Island. Cada paso adelante ahora se sentía más pesado, más deliberado. Las lecturas de Emma eran inequívocas. Algo estaba allí abajo y no era normal. A medida que la investigación se profundizaba, Rick volvió una vez más a los mapas históricos de la isla. Entre ellos, había una carta pirata descolorida de las 1740s. En ella, en este lugar exacto, había un pequeño símbolo cruzado diferente a cualquier marca de tesoro estándar. Los historiadores han creído durante mucho tiempo que los piratas a veces enterraban no solo objetos de valor, sino objetos peligrosos o prohibidos. Cuando Rick alineó el mapa con su posición actual, se dio cuenta de que este lugar podría haber sido elegido para esconder algo destinado a permanecer oculto para siempre. El misterio se intensificó cuando apareció otro detalle. Años antes, se había descubierto en la misma zona una piedra con grabados del inconfundible estilo de los templarios. Los símbolos coincidían con los encontrados en estructuras templarias europeas que databan del siglo XIII. Las probabilidades de coincidencia eran prácticamente inexistentes. La convergencia de símbolos europeos medievales y marcas de la época de los piratas en una pequeña isla de Nueva Escocia desafiaba cualquier explicación. Rick estudió los mapas una y otra vez y finalmente dijo: «Todas las pistas conducen aquí, todo». Pronto se sucedieron las teorías de apoyo. Algunos investigadores creían que bajo Oak Island corría una red de túneles con una entrada principal oculta en este mismo lugar. Viejos troncos, diarios manuscritos y leyendas locales se hacían eco de la misma advertencia: el suelo esconde una puerta. Cuando tres fuentes independientes separadas por siglos apuntan al mismo lugar, la duda se hace imposible. Rick y su equipo comprendieron que esta ubicación no era aleatoria. Era el resultado de una cuidadosa planificación llevada a cabo hace mucho tiempo. Cuando los símbolos piratas, los signos templarios y las teorías sobre túneles convergen, significa una cosa: este lugar fue elegido deliberadamente, y lo que yacía bajo él estaba destinado a permanecer oculto al mundo. Una vez que los datos de la IA de Emma confirmaron el objetivo, la tripulación volvió a centrar su atención en la superficie. Lo que vieron hizo saltar las alarmas de inmediato. El suelo de madera que había sobre la cavidad no estaba asentado de forma natural, sino que había sido instalado anclado al suelo de una forma deliberada e inusual. La madera estaba descompuesta y quebradiza, y se calculaba que tenía más de 300 años antes de todas las excavaciones modernas conocidas en la isla. Cuando golpearon ligeramente las tablas, el sonido cambió al instante. Hueco. Rick apretó la mano contra la madera y volvió a golpear. El eco volvió directamente de abajo, inconfundible y vacío. Una sola pregunta cruzó todos los rostros. Si había un pasadizo debajo, ¿quién lo construyó y por qué? A lo largo de los bordes del suelo aparecieron extrañas marcas de quemaduras, como si el espacio hubiera estado sellado con fuego o herramientas calientes. Cuando Marty examinó la estructura más de cerca, observó una junta desigual. Debajo de las tablas algo se había desplazado. Con cuidado introdujo una palanca y aplicó presión. Cuando la tabla se levantó, una potente ráfaga de aire helado surgió hacia arriba. No era el frío húmedo del suelo subterráneo ordinario. Se sentía antiguo, atrapado, como si hubiera estado sellado durante siglos y de repente se hubiera liberado. La tripulación se quedó completamente en silencio. En ese momento todos comprendieron lo mismo. Ya no estaban buscando pistas. Estaban ante el umbral de algo real, algo intencionado, y algo que Oak Island había guardado durante generaciones. Sabían que había algo debajo y no era natural. Al retirar los tablones quedó al descubierto un estrecho marco rectangular, una especie de escotilla de acceso parcialmente cubierta de tierra.
El marco no se diseñó con herramientas modernas. Estaba tallado a mano con antiguas marcas de cincel claramente visibles en sus bordes. Rick dijo en voz baja: «Chicos, esta es nuestra primera señal real. Definitivamente hay algo oculto debajo». Y así sin más este punto de acceso oculto cambió el rumbo de toda la investigación. El equipo no solo estaba encontrando pistas, sino que había hallado un verdadero camino que conducía a los secretos más antiguos y peligrosos de Oak Island. La primera y aterradora ráfaga de aire. Una vez que Rick y el equipo hubieron retirado los tablones de madera, la losa de piedra que había debajo era el siguiente gran obstáculo. La losa era tan antigua que en su superficie se veían claramente musgo y arañazos centenarios. Mientras lo levantaban lentamente con una palanca, una repentina ráfaga de aire frío brotó de repente desde abajo. El aire era tan gélido que el medidor de temperatura emitió inmediatamente un aviso, una repentina bajada de 11 grados 6. La tripulación se quedó helada por un momento porque ese aire no procedía de un respiradero natural. Procedía de un lugar que llevaba mucho tiempo cerrado. En cuanto se retiró por completo la losa, se oyó un extraño zumbido procedente de la cavidad interior. El sonido no era fuerte, pero su frecuencia era tan baja que se sentía más que se oía, como si el propio suelo respirara. Emma miró inmediatamente su escáner y dijo asustada: «Rick, los sensores están detectando un patrón similar a la respiración». Un extraño temor se extendió por la tripulación, ya que tales vibraciones se ven típicamente con la actividad sísmica. Pero aquí las lecturas eran completamente diferentes. No se detectó ni una capa de agua ni gas en movimiento. Las alarmas se hicieron más fuertes, lo que llevó a Marty a exclamar: «Algo se está moviendo ahí abajo». Esta frase hizo que el miedo recorriera la espina dorsal de todos. En ese momento incluso el equipo de cámaras se retiró, ya que el aire que emanaba de la cavidad tenía un extraño olor metálico como a hierro viejo y oxidado. Rick respiró hondo, miró hacia abajo y simplemente dijo: «Este lugar no estaba simplemente oculto, estaba sellado por una razón. Escalera a una cámara prohibida». Lo que surgió al retirar la losa cambió toda la investigación. Abajo se veía una estrecha escalera de piedra tan estrecha que solo podía bajar una persona a la vez. La escalera estaba tallada a mano con marcas de la edad en los bordes, pero también arañazos recientes entre ellos. Esto era lo más aterrador porque significaba que alguien había tocado este lugar no hace mucho sino recientemente. Rick tiró la linterna hacia abajo y la luz parpadeó varias veces, como si el propio aire de abajo perturbara la luz. Se había acumulado humedad en las paredes, pero había algunas zonas que parecían limpias y brillantes, como si alguien las hubiera agarrado recientemente e intentado bajar. El rostro de Marty se endureció. Dijo en voz baja: «Chicos, no estamos solos. Alguien más ha llegado aquí antes que nosotros». A medida que el equipo descendía, la escalera se hacía más estrecha. La temperatura seguía siendo baja y a cada paso se percibía una leve vibración del aire, como si algo se moviera suavemente dentro de la cámara. Emma susurró desde atrás: «Las señales siguen activas. Y esto no es un eco normal, es como un patrón viviente». Los miembros de la tripulación aminoraron inmediatamente el paso cuando las vibraciones procedentes de abajo se hicieron más fuertes. Había un giro brusco al final de la escalera y más allá se extendía una oscuridad total. No se veía nada en la oscuridad, pero Rick observó lo que parecían huellas dactilares recientes en la pared. Se le encogió el corazón porque unas huellas dactilares recientes, en un lugar con siglos de antigüedad, solo significaban una cosa: alguien abrió y cerró este pasadizo antes de que nos diéramos cuenta. Rick respiró hondo y dijo: «Chicos, lo que haya ahí abajo no es solo historia. Es algo que probablemente alguien quería ocultar, y alguien aún lo está protegiendo». La antigua puerta sellada. Al doblar la última curva de la escalera, Rick y la tripulación fueron recibidos por una visión que los dejó atónitos. Una enorme puerta de piedra sellada yacía ante ellos, tan antigua que siglos de suciedad, humedad y musgo se habían acumulado en su superficie. Pero el símbolo grabado en la puerta era aún más sorprendente. Era una cruz de estilo templario, con la misma forma y el mismo patrón detallado,
que los utilizados por las órdenes templarias de Europa en sus bóvedas secretas en 1200-1302 TST. No tenía ningún parecido con los símbolos comunes que se encuentran en Oak Island. Los bordes de la puerta estaban cubiertos de chapa metálica, pero el metal no parecía hierro o bronce ordinario. Cuando Emma acercó la linterna, el chapado desprendía un extraño brillo gris plateado, como si estuviera hecho de una aleación desconocida. Este tipo de metal nunca se había encontrado históricamente en Nueva Escocia. Además, la piedra de la puerta también era muy inusual, diferente del granito local, más oscura y densa. Marty se dio cuenta enseguida de que aquel material no coincidía con la geología natural de la isla, lo que significaba que la puerta, o bien había sido importada del exterior, o bien alguien la había traído aquí y la había instalado con un propósito secreto. Rick alargó lentamente la mano y tocó la superficie de la puerta, sintiendo un ligero calor, como si la puerta no estuviera completamente muerta, sino generando una ligera temperatura en su interior. Esto inquietó aún más a Emma. Activó los escáneres y dijo: Rick, hay una cavidad detrás de la puerta, pero no un vacío normal. Parece ser una cámara de ingeniería. Un silencio incómodo se apoderó de la tripulación, ya que las cámaras de ingeniería eran el patrón característico de las bóvedas templarias. Esta puerta cambió la narrativa de toda la historia de Oak Island. Revelaba claramente la construcción intencionada de alguna organización, de algún grupo antiguo. Pero la pregunta más importante seguía siendo: ¿cómo llegó aquí el símbolo templario y por qué sonido trueno metálico? Algo se movió tras la pared. Rick seguía examinando las tallas de la puerta cuando de repente la atmósfera de la escalera cambió por completo. Un único y pesado golpe metálico resonó por toda la cámara, como si algo enorme hubiera golpeado la pared al otro lado de la puerta. El sonido fue tan potente que la superficie de piedra de la puerta vibró ligeramente y los corazones de la tripulación se detuvieron por un momento. Emma se volvió asustada y dijo: «Alguien acaba de golpear la pared desde dentro». Nadie de la tripulación habló. Todos contuvieron la respiración, ya que el movimiento dentro de una cámara cerrada y sellada en Oak Island se considera imposible. Sin embargo, el medidor sísmico mostró de repente un pico, un salto brusco en el momento exacto en que se había producido el golpe. Marty, mirando la pantalla del medidor, susurró: «Chicos, esto no es actividad sísmica natural. Se trata de un impacto localizado». Durante unos segundos todos se quedaron mirando la puerta. Había algo vivo en el interior. ¿Se había activado una antigua trampa? ¿O algún mecanismo metálico se había movido de repente después de siglos? La linterna de Rick se posó en la puerta y sintió que una fina capa de polvo recién caída, como si se acabara de producir una vibración. El aire parecía aún más frío ahora. Los miembros de la tripulación empezaron a asomarse hacia la escalera, como si temieran que pudiera salir algo. Emma dijo en voz baja: «Fuera lo que fuera, no era al azar». Y el miedo era evidente en la cara de todos. Este único sonido hizo que la tripulación se diera cuenta de que no solo estaban descubriendo la historia, estaban frente a una estructura activa y reactiva. Rick respiró hondo y dijo: «Si algo se mueve dentro, entonces este lugar no es solo antiguo, es peligroso». Abrir la sala subterránea. Arquitectura irreal. La tripulación permaneció en silencio durante varios minutos tras el fuerte golpe metálico, pero Rick decidió finalmente proceder. Aplicaron presión sobre las bisagras laterales de la puerta, y al encajar la palanca, el sellado centenario se resquebrajó lentamente. El polvo envejecido ondeó en el aire, y la puerta se abrió lentamente con un sonido profundo y quejumbroso. En cuanto se hizo la abertura, una brisa extrañamente fría brotó del interior, tan fría que la temperatura de toda la cámara volvió a bajar en cuestión de segundos. Cuando se mostró una linterna en el interior, el equipo se quedó helado de incredulidad por un momento. Las paredes de la habitación eran perfectamente lisas. Semejante suavidad nunca procede de la erosión natural. Parecía como si alguien las hubiera pulido hace cientos de años con herramientas avanzadas. También había tallas en las paredes muy finas, muy simétricas, con una precisión similar a la de un láser. Rick dijo lentamente: «La naturaleza no puede hacer esto. Esto es obra de una mano avanzada».
La cámara parecía perfectamente diseñada. Las 4 esquinas formaban ángulos perfectos y el techo era extrañamente plano e impecable. Sin vigas de soporte sin hundimientos, como si alguien lo hubiera construido con total dominio de la geometría. Lo más extraño era que el estilo de esta arquitectura no coincidía con ninguna tradición europea, vikinga o norteamericana conocida. Emma, dijo suavemente Rick, esta tecnología parece siglos adelantada a su tiempo. Al ver esto, la tripulación se dio cuenta de que no habían abierto una sala del tesoro normal. Habían descubierto un lugar cuyos creadores estaban mucho más avanzados que su época. Lo primero que llamó la atención del equipo al entrar en la sala fueron las formas metálicas que yacían en el suelo. Estos objetos no tenían la forma típica de un cofre, una herramienta o un arma. Eran completamente desconocidos. Algunas parecían largas varillas, otras discos circulares y otras retorcidos diseños geométricos. Parecían piezas de alguna máquina antigua. El polvo de siglos se había depositado en ellas, pero su brillo seguía intacto como si el metal nunca se hubiera corroído. Emma sacó su lector magnético y al acercarlo el aparato detectó una fuerte perturbación. Los objetos emitían un campo magnético inusual completamente distinto del magnetismo natural de la Tierra. Marty tocó una pieza y se sorprendió al ver que el metal estaba sorprendentemente caliente, a pesar de que la temperatura ambiente era bastante baja. Rick, dijo inmediatamente, esta aleación no es normal. Algo está apagado. El análisis de la IA también fue confundido por estos artefactos. Emma escaneó la muestra y la pantalla solo mostró esto. Composición desconocida. No hay coincidencias en la base de datos. Esto significa que no se trataba de oro, bronce, hierro o plata puros, sino de un material compuesto desconocido difícil de recrear incluso en un laboratorio moderno. Entonces, ¿cómo acabó en Oak Island hace 600,800 años? Un objeto en forma de disco también tenía extrañas marcas rúnicas, pero no eran las runas nórdicas tradicionales. Era la primera vez que la tripulación encontraba un artefacto que ponía en tela de juicio los conocimientos metalúrgicos de todas las civilizaciones conocidas. Rick dijo en voz baja, si estos artefactos son realmente auténticos, la historia de Oak Island no trata solo de tesoros, sino de tecnología perdida. Pasadizo oculto tras la sala principal. Emma activó su escáner de mano mientras examinaba las paredes de la cámara. Al principio las lecturas parecían normales, pero al pasar el dispositivo por encima de la pared trasera de la cámara, aparecieron de repente en la pantalla unos afilados picos rojos. Emma llamó inmediatamente a Rick y le dijo, «Rick, hay algo más detrás de esta pared». La cartografía de profundidad del escáner reveló un segundo pasillo casi el doble de largo que la escalera anterior y que parecía mucho más estructurado. El gráfico de densidad indicaba que la estructura que había detrás tampoco era natural. Estaba diseñado y era mucho más grande que la sala principal. La lectura más sorprendente se produjo cuando el escáner detectó una débil firma reflectante. Emma amplió los datos y dijo en voz baja, «Hay algo brillante dentro». La intensidad del reflejo de la luz era tan alta que parecía rebotar en una gran superficie metálica o dorada del interior. La tripulación se quedó atónita porque en la historia de Oak Island las lecturas de masas brillantes solían significar un tesoro oculto o una antigua bóveda metálica. Pero esta vez, el reflejo era inusual, como si en el interior se hubiera colocado silenciosamente una gran losa metálica plana y pulida. Rick tocó la pared y la sintió. Había una ligera vibración con el mismo patrón de resonancia que se encuentra en las estructuras de ingeniería. Esto significaba que no había solo un túnel vacío al otro lado. Algo había sido creado intencionadamente allí. Marty dijo en voz baja, «Si este corredor es real, entonces, esta cámara es solo la entrada». Y si esto era cierto, significaba que el equipo solo había tocado la superficie. El verdadero secreto estaba debajo. Miedo psicológico, baja frecuencia, latido, sonido. Cuando la tripulación empezó a inspeccionar la pared trasera, la atmósfera del interior de la cámara empezó a cambiar de repente. El sensor de audio de Emma empezó a captar una débil señal, una vibración de muy baja frecuencia en torno a los 14-18 Hz.
Es un rango que los humanos no oímos bien, pero que el cuerpo puede sentir. Una especie de presión que induce al miedo. La señal se asemejaba a un patrón de latidos. Lento, pesado, rítmico. La tripulación permaneció confusa durante unos segundos, ya que ninguna actividad geológica natural revela un patrón semejante. Los efectos del sonido de baja frecuencia se dejaron sentir de inmediato. La respiración de Rick se aceleró. Marty dijo que sentía presión en los oídos y el equipo de cámara informó de un malestar repentino e inexplicable. Los animales también se asustan fácilmente con esta frecuencia, de ahí el término tono del miedo. Emma se quitó rápidamente los auriculares y dijo: «Chicos, esto no es normal. Este lugar nos está afectando psicológicamente». Las luces también empezaron a parpadear como si la propia habitación vibrara bajo presión. El aire pesado y el ritmo similar a los latidos del corazón sacudieron los nervios del equipo. Parecía como si la propia cámara estuviera viva o algún mecanismo de su interior se estuviera activando después de siglos. Rick miró a la pared y dijo en voz baja: «¿Hay algo corriendo al otro lado?». La tripulación estaba realmente asustada porque solo había dos explicaciones posibles para este sonido. O bien se había activado algún antiguo sistema mecánico del interior, o bien algo dentro estaba generando movimiento. Emma dijo con voz temblorosa: «Rick, si esto es un latido, nos está dando un aviso». Y en ese momento todos comprendieron que Oak Island no era solo un tesoro escondido, era la puerta de entrada a un secreto mucho mayor, y tras ella se escondía algo que probablemente no había sido perturbado en siglos. Vehículos gubernamentales cerca de la calzada. Durante la investigación en curso en el interior de la cámara, de repente llegó una llamada de radio del equipo de superficie. Todoterrenos sin matrícula avistados cerca de la calzada. Rick y Marty guardaron silencio un momento. Normalmente nadie llega desapercibido a Oak Island, pero esta vez, dos todoterrenos negros sin matrícula estaban aparcados cerca del punto de entrada a la isla. Sus faros estaban apagados, pero en el interior se veían claramente siluetas, como si alguien observara en silencio. No parecían visitantes normales, parecían saber que hoy se iba a inaugurar algo grande. Al cabo de unos minutos, aparecieron las luces de las patrullas y se colocó una señal de restricción temporal en la carretera de entrada. El pánico cundió entre los miembros de la tripulación. ¿Sabían ya las autoridades lo de esta cámara? ¿O habían detectado actividad inusual en los escáneres? Emma dijo: «Rick, esto no puede ser una coincidencia. Lo que estamos descubriendo alguien puede haberlo ocultado durante siglos, y tal vez quieran que no lo abramos». La preocupación en el rostro de Rick era evidente. La presencia del gobierno dejaba clara una cosa: esto ya no era una simple búsqueda del tesoro, se había convertido en un misterio clasificado. Algunos miembros de la tripulación sugirieron retirarse, pero Rick sabía que si lo hacían ahora, la verdad podría no revelarse nunca. Los todoterrenos empezaron a avanzar lentamente hacia la isla como si esperaran a cruzar una línea invisible. El suspense se hizo tan intenso que cada paso que daban hacia abajo se sentía más pesado. Parecía como si alguien estuviera observando este lugar desde fuera y quizá también desde dentro. La realización de Rick. Esto no es una sala del tesoro. Dentro de la cámara, Emma recogió muestras de polvo para determinar la verdadera edad de la habitación. Cuando la muestra pasó por el analizador portátil, los resultados. Tardó apenas 10 segundos en aparecer en la pantalla, pero el número que apareció conmocionó a todo el equipo. La edad estimada de la muestra era de 1200-1400 años de Cristo. Esto es anterior a la historia documentada de Oak Island en 300-400 años. Esto significaba que este lugar no había sido construido por piratas ni por ningún colono norteamericano conocido. Eran las tallas de un grupo sobre el que los libros de historia proporcionan muy poca información. Rick miró alrededor de la cámara. Paredes lisas, tallas simétricas, artefactos metálicos desconocidos, y finalmente, respirando hondo, dijo: «Esto no es una sala del tesoro. No hemos encontrado oro, sino algo que nunca debió abrirse». Esta línea pesaba mucho en el equipo. Si se trataba de una cámara acorazada sellada en lugar de un tesoro, debía de haber una razón de peso para mantenerla cerrada.
La tripulación comprendió que grupos centenarios, tal vez los templarios, tal vez alguna orden desconocida, habían construido esta cámara para proteger un objeto poderoso o un secreto. Los ojos de Rick contenían una mezcla de miedo y comprensión. Dijo en voz baja: «Si estaba sellado, entonces sabían algo que nosotros no sabemos». Esta comprensión no solo era chocante, sino también peligrosa, porque no siempre es seguro revelar algo que se ha ocultado deliberadamente al mundo. Emma seguía escaneando el pasillo detrás del muro. De repente apareció en su pantalla un pico enorme, el doble de fuerte que todas las demás lecturas. Sus ojos se abrieron de par en par. Exclamó Rick: «Hay otra cámara más abajo». Los datos revelaron una segunda cámara a unos 40 pies bajo el nivel del suelo, casi el doble de grande que la primera y el doble de densa. Esto significaba que debajo había algo muy grande, muy pesado y probablemente metálico. La cara de Rick temblaba de miedo y emoción. Emma dijo: «Al oír esto, toda la tripulación se dio cuenta de que estaban justo en la puerta del mayor descubrimiento de Oak Island, el verdadero secreto, el verdadero tesoro». La verdadera verdad seguía oculta. Las luces empezaron a parpadear, los todoterrenos se acercaron y los pitidos del escáner se hicieron más fuertes, como si la propia isla advirtiera de que lo que se avecinaba cambiaría el mundo. Comprar. Suscríbete. Si te pierdes la próxima revelación, el mundo entero verá la mayor verdad sobre Oak Island antes que tú.